Ajá, hemos llegado a uno de los temas en el cual vamos a tener que meternos un poquitito más en aguas profundas. Comencemos con examen funcional cardiovascular. Ajá, primero que nada tenemos que clasificar el dolor. ¿De dónde proviene este dolor? Tenemos que saber si el dolor torácico es de origen cardíaco o es no cardíaco. Por ejemplo, si tenemos un origen cardíaco, posiblemente sea simplemente una angina de pecho o realmente algo más grave como un infarto al miocardio. Si tenemos una angina, hay tres tipos clásicos de angina: la estable, la inestable y la variante o de Prince-Meta. ¿Qué sucede? Que por lo general los estudiantes, según la doctora Melania, olvidamos la variante o de Prince-Meta, pero no es nada difícil. Al menos con esta imagen la van a recordar para siempre. Entonces, habíamos hablado en el aparato respiratorio que un dolor torácico no solamente tiene que ver con afecciones respiratorias. Para aquel entonces, ahora, de este lado, vamos a hablar acerca de que todo dolor en el pecho no tiene necesariamente que ser de origen cardíaco, sino que pueden haber otras razones anexas. Pero vamos a tratar un poquito más en detalle cada uno de estos tipos de dolor. Por ejemplo, primero que nada vamos a hablar acerca de un infarto al miocardio. ¿Quién no sabe cuál es la presentación clásica de un infarto? Por lo general, el paciente va a colocar su mano en el pecho, en el tórax, manifestando esa sensación, bien sea opresiva, que está sintiendo. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Primero, esto. Generalmente el paciente con un infarto agudo del miocardio va a colocar la mano como en garra. Jamás va a tener el dedo índice apuntando hacia el pecho, sino que la va a colocar como en garra. Otra cosa, se va a irradiar, en este caso este es el brazo derecho, en este brazo, en el brazo izquierdo, se va a irradiar por el borde cubital, por todo este borde, y va a llegar hasta el dedo meñique y el dedo anular. A esos dos dedos él va a llegar. Por lo general, esa es la irradiación que tiene el dolor. También se puede irradiar a cuello, mandíbula. Algunos pacientes refieren el dolor en los dientes. En este caso sería una odontalgia, porque el dolor se irradia. Por otro lado, ¿qué otra cosita puedo decir? Este dolor es de una aparición brusca, es de una intensidad limitante. El paciente en su mayoría está incapacitado para realizar cualquier tipo de acción. La duración, eso, se me olvidaba. La duración es una de las cosas principales, porque un infarto agudo del miocardio va a durar más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Eso es lo que está escrito en los libros desde hace muchos años. Y por lo general, cuando un infarto perdura mucho más de, por ejemplo, una media hora, entonces allí sí estamos hablando de algo como un doble infarto. Es decir, un infarto seguido del otro. Pero alrededor, si es uno solo, unos 30 minutos son suficientes. Ahora, las anginas. Está la estable y está la inestable. Pero para eso yo les voy a mostrar la siguiente lámina. Si tenemos una angina estable, primero que nada, ella es estable porque dentro de los últimos 60 días o aproximadamente los 3 meses, ella no ha variado en su intensidad. Es decir, el paciente ha tenido esa molestia, porque sabemos que la angina es algo menos grave, más leve que un infarto. Entonces, si yo tengo una angina, ella no ha variado. Ella simplemente el dolor es el mismo, en el mismo lugar, no he sentido ninguna variación en este tipo de dolor. En cambio, en la inestable sí, pero no es que ha disminuido, sino que ha aumentado el dolor. Este dolor de la angina estable aparece de forma progresiva, en cambio el de la inestable de forma brusca. Este se parece más a un infarto que este. Por otro lado, esa era la aparición, lo que les estaba mencionando. ¿Cuánto tiempo? Así como en el infarto, acá en las anginas es importantísimo que nosotros distingamos de dónde viene el dolor. Si es una angina estable, va a durar aproximadamente entre 2 o 10 minutos. De ahí no va a pasar. Pero si es inestable, entonces ya puede durar más de 20 minutos.
y con qué la voy a atenuar. Esto es por si les preguntan la diferencia clásica, para que tengan al menos 4 características. ¿Con qué voy a tener una angina estable? Con nitroglicerina sublingual, simple, pero una inestable, ni que usted le dé, bueno, cajones de nitroglicerina. Usted tiene que administrarle morfina, tiene que administrarle algo un poco más fuerte para que pueda realizar su efecto. Entonces, es muy sencillo diferenciar las anginas. Por otro lado, tenemos la variante o de Prinzmetal. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un infarto al miocardio, el dolor es opresivo, es brusco, aparece de forma rápida, el paciente siente esa limitación. Pero en la variante de Prinzmetal, nuestro paciente está tranquilito también y de momento le da ese dolor. Pero no tiene nada que ver con un infarto, sino que es más bien un vasoespasmo. ¿Ven este vaso sanguíneo? ¿Qué es lo que sucede? El daño no es estructural, es funcional. Cuando hay una grábense esto, la angina variante de Prinzmetal es ocasionada por un vasoespasmo debido a la hipercontractilidad. Se está moviendo mucho. Las paredes del vaso sanguíneo se están moviendo demasiado. ¿Y qué es lo que sucede? Que hacen que disminuya el flujo y que por lo tanto mi paciente sienta este tipo de dolor. En las anginas estables e inestables, por lo general, mi paciente va a comenzar a sentir el dolor cuando está haciendo ejercicio, cuando está haciendo algún tipo de actividad física. Pero en la variante de Prinzmetal es todo lo contrario. Mi paciente va a comenzar a sentir este dolor limitante. Simplemente estando tranquilito, le puede dar de momento. Y el ejemplo de dolores torácicos no cardíacos ya les expliqué en respiratorio infinidades de casos. Desde, por ejemplo, que mi paciente tenga un dolor en el epigastrio y ese dolor en el epigastrio se le irradia hacia el tórax. ¿Qué puede haber? Puede haber una colecistitis, puede haber un desgarro de Mallory-Weiss. Podemos tener infinidades de afecciones que nos estén ocasionando un dolor que parece cardíaco, pero que no lo es. Ahora, tenemos que diferenciar, porque esta fue la pregunta que me hicieron a mí, que yo iba segurísima con que me iban a preguntar la diferencia entre pericarditis y pleuritis. Pues no, a mí no me preguntaron ninguna diferencia entre pleuritis y pericarditis. Me preguntaron fue la diferencia entre un dolor isquémico y pericárdico, que créanme que me costó colocarlo y por eso fue que hice un cuadrito muy parecido a este, porque cuando estamos en los exámenes tenemos que idearnos alguna forma para poder responder. Por ejemplo, yo me imaginaba a mi paciente, yo decía, mi paciente con dolor isquémico, él tiene una irradiación directa hacia el brazo izquierdo y hacia los dos dedos anular y meñique. Entonces, el dolor isquémico sí presenta este dolor, sí presenta esta irradiación. En cambio, el dolor pericárdico, no. Ya tengo mi primera diferencia, solamente con un sí y con un no. Ahora, la atenuación con la posición mahometana. Sabemos que eso es característico de un dolor pericárdico que les mencionaba, que mi paciente se coloca en esa posición así como arrodillado y así atenúa su dolor. En cambio en el isquémico no importa hacia dónde yo me coloque, si me muevo, si no me muevo. A mí el dolor de tipo isquémico no se me va a calmar colocándome así inclinado hacia adelante, en posición mahometana. Ahora, esta está facilita porque dice presencia de frote pericárdico. Ya automáticamente el dolor pericárdico lo tiene. Es un frote tipo vaivén, pero el dolor isquémico no lo presenta. La presencia de R3 y R4. Eso prácticamente es característico de los pacientes infartados. Será, bueno, pues un milagro que lo escuchen un dolor pericárdico. Ahora, ¿con qué se exacerba? Esta es otra. Por ejemplo, les coloqué estos punticos y estos punticos porque la literatura lo menciona como las dos características principales que me van a diferenciar a mí un dolor isquémico y uno pericárdico. Y es que este se exacerba, es decir, el dolor pericárdico se exacerba automáticamente con la tos. Pero un dolor isquémico no. No se va a exacerbar el dolor pues con la tos. Ahora, aquí entramos en los otros dolores que no son de origen cardíaco. Recordemos que esta es la aorta. ¿Qué es lo que sucede acá donde se rompió la arteria?
hay una disección aórtica. Generalmente las mujeres embarazadas, así como esta que está aquí, son a las que les sucede esto. Posterior al embarazo, ellas comienzan a sentir este dolor. Pero ¿qué sucede? Que este dolor alcanza su máxima intensidad inmediatamente. O sea, eso es en minutos, eso es súper rápido que la paciente comienza a sentir este dolor quemante, ardoroso, urente, que siente que, bueno, que no puede. Y es justamente en toda la zona retroesternal. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa cuando ve a un paciente así? Ay, nada, le está dando un infarto, ¿se va a morir? Pues no, posiblemente sea una disección aórtica. Y hablaremos acerca de las palpitaciones porque las palpitaciones no son más que esta definición que está aquí. Es la percepción de la actividad del corazón que por lo general se describe como un cambio en la frecuencia, el ritmo o la fuerza de contracción cardíaca. Y es un síntoma muy inespecífico. En otras palabras, se los voy a decir así. Nosotros, por naturaleza, no percibimos cuando estamos respirando. Nosotros no estamos pensando, ay, estoy respirando. Así mismo sucede con las palpitaciones. Nosotros no pensamos, ay, mira, mi corazón está latiendo, vale, va a tantos latidos por minuto. No, nosotros no estamos pendientes de eso. Sino que es algo que no percibimos. Pero cuando tenemos la percepción directa de las palpitaciones, allí sí es que tenemos un problemita. Pero puede ser que esas palpitaciones no sean de un origen maligno, sino que simplemente estemos ansiosos, que estemos ante un examen, que hayamos hecho ejercicio, alguna actividad. Por lo general, ellas no están relacionadas con arritmias cardíacas, pero sí hay sus excepciones. Por ejemplo, hay que preguntarle al paciente, muy bien, señor, ¿cómo usted siente las palpitaciones? ¿Cómo le comenzaron las palpitaciones? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Y cómo finalizaron? Con estas 3 preguntas yo puedo decir al paciente, y además si le agrego, señor, ¿me puede describir con el dedo en su tórax más o menos cómo eran sus palpitaciones? Eso también me va a dar una idea para saber si las palpitaciones son regulares, si no son regulares, si son intermitentes. Y acá vamos a ver las causas. Si yo tengo unas palpitaciones que son intermitentes, que van, tum, se para, tum, se para, tum, se para. Eso va a ser por una extrasístole auricular o ventricular. Simple. Si las palpitaciones son regulares y prolongadas, entonces hablemos de taquicardias supraventriculares y de taquicardias ventriculares regulares. Simplemente. Y de las palpitaciones irregulares y prolongadas, en estas sí nos tenemos que agarrar los pantalones porque estamos hablando de una fibrilación auricular. Y por lo general, las palpitaciones están relacionadas con un tumor que se llama mixoma auricular y está justamente ubicado en la aurícula y allí puede estar el tumor y él puede ser la causa principal de estas palpitaciones. Ahora, como les venía diciendo hace un ratico, sí, las palpitaciones tienen un origen cardíaco, pero ven, si se dan cuenta, ellas tienen un porcentaje aproximadamente nada más de 43% y el resto del porcentaje lo ocupan las razones psiquiátricas, las razones diversas y las razones desconocidas. Entonces nosotros no nos podemos ir simplemente porque nuestro paciente diga que tiene palpitaciones y asociarlo solamente con problemas cardíacos. Porque mi paciente puede tener una alteración psiquiátrica y si las palpitaciones duran más de 30 minutos, fíjenlo en su mente que el paciente posiblemente sea psiquiátrico o que sus palpitaciones sean de origen psiquiátrico.